diversas han sido las reacciones tras la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca en la región de la Araucanía, desde asumir responsabilidades políticas por parte del gobierno hasta retirar el Comando Jungla desde la zona de la 9ª región. Con representantes del pueblo mapuche analizamos la situación de los indígenas en nuestro país y los hechos de violencia. Comenzamos Cámara Acción. Conversamos de este tema con la diputada Araceli Leuquén. Diputada, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Muchísimas gracias por este espacio, muy puntualmente para hablar de temas que son de contingencia, como lo que hoy día está sucediendo lamentablemente en la Araucanía. Partamos por eso, diputada. Ha pasado poco menos de una semana de que ocurrió la muerte de Camilo Catrillanca y se han ido sucediendo una serie de hechos que tienen que ver con versiones encontradas, con declaraciones erróneas por parte de autoridades, con salida de funcionarios de Carabineros también de la institución producto de lo mismo. ¿Qué le parece lo que ocurrió tras la muerte de Camilo Catrillanca? Lamentable, en primer lugar, el quiebre de las confianzas con una institución tan reconocida y prestigiosa como lo es Carabineros de Chile. Hoy día, por 5 personas, estamos asumiendo el costo para toda una institución que en su mayoría y en su generalidad hace las cosas bien, desde una labor con mucha mirada humana, con mucha mirada social, y lamentablemente que esto claramente empaña y enloda toda la labor que hoy día se está desarrollando, muy especialmente respecto a la búsqueda de la verdad y la paz en la Araucanía. En segundo lugar, reconocer el buscar la verdad de cara a la ciudadanía. Pudo haber sido antes, lamentablemente fue después, tal vez no fue lo más oportuno, pero tenemos un ministro del Interior que hoy día da la cara a la ciudadanía frente a los medios de comunicación y da cuenta de las irresponsabilidades, de las anomalías, de las irregularidades que cometió Carabineros de Chile en el territorio. Y eso claramente que también es una señal que tenemos que apreciar y poner en valor, porque hoy día es fácil hablar del quiebre de confianza con las instituciones, Carabineros, el Ejército, la institucionalidad de la Iglesia, pero no podemos caer en la irresponsabilidad política de cuestionar a instituciones en todo su ámbito, cuando al final del día estamos hablando de situaciones excepcionales, de personas con nombre y apellido que tienen que asumir una responsabilidad política, judicial, y por eso uno espera que se esclarezcan estas situaciones, que no se vuelvan a repetir y que a partir de hoy día se comience a inventar el rumbo. Yo espero que también existan cambios al interior de la institucionalidad. Creo que eso va a ser una señal tremendamente potente para el país, que está esperando justamente que la paz y la verdad se logren con hechos bien concretos. Diputada, usted decía que reconocía en el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y que él salía a dar la cara, a explicar también lo que estaba ocurriendo con la autoridad. Dio distintas versiones, nos imaginamos que también tiene que ver con la información que le llegaba a él también como en ese momento autoridad máxima del país. El presidente Piñera no estaba. La responsabilidad política, ¿por dónde debe ir entonces? Porque ya tenemos 6 funcionarios de Carabineros que salieron, 4 que participaron precisamente en el incidente con Catrillanca y 2 del alto mando de la zona. ¿Quién más debería asumir responsabilidades? Sucedió con la operación Huracán, hoy día sucede con el caso Catrillanca, y la verdad es que siempre está el valor humano, el elemento humano ante todo. O sea, ¿quién podría creer que la institucionalidad más importante de Carabineros entrega una información y al final del día no es verídica ni real? Claramente que ahí me pongo más en los zapatos del político, más en los zapatos del ser humano, que cree justamente en una institucionalidad que hasta ahora gozaba de mucha credibilidad y donde no había mayores cuestionamientos. Pero aquí claramente existen costos políticos, existen costos para el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y es por eso que la responsabilidad política tiene que asumirse muy especialmente en la región, donde el intendente, por ejemplo, debería pasar. El intendente mayor tiene que asumir la responsabilidad que corresponde, porque al final del día es el representante del presidente Sebastián Piñera en la Araucanía, y donde se había puesto un especial énfasis justamente en que la intervención que se realice vaya desde el punto de vista policial, pero al mismo tiempo social, y yo creo que lo que ha faltado en Araucanía es mirada política. Y es por eso que quizás el plan Araucanía no estaría dando los resultados que en un primer momento se propusieron. Recordemos que hubo un acuerdo nacional, hubo distintas instituciones congregadas en una mesa de trabajo, se da a conocer este plan, se comienza a implementar con el Comando Jungla de por medio, y a los meses tenemos estas consecuencias. Lamentable, porque al final del día, sin ser muy erudito en el ámbito comunicacional, lo que no se comunica no existe. Yo siento que faltó socializar mucho más este plan, faltó socializarlo mucho más con los parlamentarios para que todos sean mensajeros y voceros, portavoces de lo que significa el plan Araucanía, el plan Impulsa, que está vinculado a todo lo que significa el desarrollo económico, productivo, social, pero al mismo tiempo cultural del territorio de la Araucanía. Hoy día la Araucanía debe tener un trato especial en el ámbito multicultural.
y también en el ámbito policial, ¿por qué no decirlo? Yo represento a muchas comunidades indígenas y hay mucha gente que en la Araucanía se siente con mucho temor, con mucho miedo a las represalias, a las amenazas. Hay mucha gente que no quiere dar la cara frente a situaciones que transgreden el orden público. La gente quiere seguridad en la Araucanía, pero hay cosas sensibles que hay que comunicar de mejor manera, con sutileza, con diplomacia y con visión política. Yo creo que eso es lo que ha faltado muy puntualmente en el territorio de la Araucanía y esa responsabilidad es del Intendente Mayol. Diputada, además de las responsabilidades del Intendente Mayol, ¿qué pasa con la institución de Carabineros cuando este grupo del GOPE, denominado Comando Jungla, actúa de esta manera para enfrentar un delito común, como se le ha denominado, frente al robo de automóviles? Hay algunos que plantean que debe mantenerse el contingente policial de Carabineros de la Araucanía, pero sin el Comando Jungla. ¿Usted cree que podría ser una buena señal ahora en que la cosa está que arde, podríamos decirlo? Yo siento representar a mucha gente que en Araucanía y comunidades indígenas que buscan que se restablezca el orden público, que no exista temor. Lo que sucedió con las profesoras en el contexto de este asalto, porque digámoslo también, esto tiene un origen, esto no es algo fortuito, hay un contexto en el que se genera la muerte del comunero mapuche, donde también, digámoslo, hay un antecedente hacia atrás que tiene que ver con este mismo niño de 15 años del cual se habla, que participó el año 2007, en octubre, de una situación muy parecida a lo delictual, del robo también de autos. Entonces, yo creo que sin justificar la violencia y la muerte de ninguna persona, ni mapuche, no tiene que ver con el origen del delito, tiene que ver con quién lo comete al final del día. Y yo siento que hoy día lo que necesita la Araucanía es más resguardo público, es más seguridad, pero al mismo tiempo la capacidad política para comunicar de mejor forma lo que se está haciendo. Y yo siento que ahí hay una falencia importante por parte del gobierno, que es mi gobierno, me siento representada por él, pero siento que ahí hay falencias que podrían haberse corregido y que podrían haberse advertido por parte muy especialmente de la primera autoridad regional, en este caso el Intendente Mayol. ¿Usted cree que también falta verdad en lo que ocurre en la región de la Araucanía? Se lo pregunto también por lo que ocurrió con la operación Huracán, esta crisis de desconfianza que existe frente a la institución. Quizás en este caso de Catrillanca lo que se necesita ahora es saber realmente qué ocurrió, como usted mencionaba, el robo de vehículos, las profesoras, las niñas involucradas, el tema del tractor, el niño de 15 años, al parecer todavía siguen siendo un puzzle sin armar. Absolutamente, yo creo que acá hay un resguardo súper necesario y fundamental a los derechos humanos de todos los sectores, a las comunidades mapuches y no mapuches de la Araucanía. Hay gente con temor en las comunidades mapuches y gente civil que también lo está sufriendo muchísimo, con mucho temor y con mucho miedo a muchas represalias. Recordemos los incendios, las escuelas el otro día, las iglesias, los camiones de los transportistas, casas, hogares, familias que se sienten en absoluta inseguridad y en el abandono. El Estado se tiene que hacer cargo de aquello, más allá de los gobiernos de turno. Y es por eso que uno lamenta que lo poco que se había podido lograr y avanzar en el contexto del Plan Araucanía, de Impulsa, hoy día lamentablemente se enlode por la actitud obstructiva, digámoslo derechamente, de funcionarios de Carabineros de Chile, que lamentablemente han hecho que se marque un antes y un después y que se vuelva a instalar el clima de violencia y agresividad que hasta ahora por lo menos iba gradualmente en descenso. Diputada, finalmente, en cuanto a las acciones de la Cámara de Diputados, ya se habla de una interpelación contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que estaría a cargo de la diputada Emilia Nullao. Se habla también de una posible acusación constitucional, acciones que puede tomar el Congreso. ¿Con cuál de esas usted estaría de acuerdo? Incluso también la creación de una comisión investigadora. Bueno, en el día de ayer en la Cámara, en el ex Congreso, tuvimos la posibilidad de participar de la Comisión de Derechos Humanos, donde justamente respondió a todas las preguntas el ministro Andrés Chadwick. Fueron horas y horas de un debate bastante intenso donde con mucha claridad el ministro asumió la responsabilidad política de muchas situaciones, cronológicamente dio cuenta de cuáles habían sido las gestiones del gobierno respecto a los hechos desde que se generan el día 1 hasta el día de hoy en el contexto de esta crisis ya política que lamentablemente se ha vuelto más que política ideológica. Yo creo que más allá del resultado, voy a votar en contra de la interpelación al ministro Chadwick, pero más allá de que se haga o no se haga, yo creo que de verdad si llega a hacer y a contar con los votos necesarios, yo espero que la oposición y la izquierda tengan la responsabilidad, el criterio, la ética y la moral para realizar una interpelación de buena manera para que esta herramienta fiscalizadora que tiene en sus manos la Cámara de Diputados se logre ejercer de buena forma, porque al final del día creo que es una oportunidad política para el gobierno de poder explicar
cronológicamente cuál es la labor que ha desarrollado el gobierno, muy especialmente la Araucanía, cuáles han sido los planes, las políticas de gobierno que se han instalado, y al mismo tiempo para pedir que se fortalezca el apoyo de la oposición a estos temas, no sacar dividendo político pequeño ni cálculo pequeño electoral de situaciones que hoy día lamentablemente, claramente que no nos enorgullecen como país. Hay gente que está sufriendo, muchas familias de la Araucanía, mapuches y no mapuches, que quieren resguardo y que el Estado se preocupe y que sea esto una prioridad importante para el gobierno. Muy bien, pues diputada Araceli Leuquén, le agradecemos enormemente por conversar de este tema junto a nosotros. Muchísimas gracias. Estamos con la diputada Emilia Nullado para conversar de este tema. Diputada, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Gracias también a ustedes. Diputada, antes de entrar en las responsabilidades políticas, en asumir ciertas culpas por lo ocurrido tras la muerte de Camilo Catrillanca, le quería preguntar a usted qué sentía o qué siente cuando ve que representantes de su pueblo mueren y en circunstancias tan complejas como las que hemos vivido, las que hemos visto hasta ahora. Bueno, la verdad es que durante los diversos gobiernos imperantes en Chile, la verdad es que los pueblos indígenas y en especial el pueblo mapuche ha tenido este conflicto a raíz de la tierra. Y por lo tanto, la forma de manera sistemática de los diversos gobiernos imperantes también a través de sus diversas políticas públicas que no responden a la participación ni a la consulta de los pueblos, ni tampoco tienen una mirada de desarrollo ni de territorio, ni de autogobierno, libre determinación para los pueblos indígenas. Por lo tanto, una vez más es pasar por sobre los derechos de los pueblos indígenas, y lo complejo aquí tiene que ver con el diálogo que no se ha establecido con el Estado. Por lo tanto, es complejo cuando los gobiernos quieren dialogar, pero por otro lado están criminalizando, por otro lado están militarizando el espacio territorial. Y eso, la verdad, ha llevado y va a seguir manteniendo una situación conflictiva como lo que está ocurriendo fuertemente acá en el territorio de la Araucanía. Y cuando uno escucha al subsecretario y al ministro, ayer el ministro Chadwick, nos tocó escuchar en las comisiones conjuntas, él lo que planteaba, esto ocurre solamente en la Araucanía, esto no ocurre en otra región, esto solamente obedece a un espacio territorial. ¿Cómo llevar a señalar a la opinión pública que justamente la gente que vive en la Araucanía, los mapuches que están en la Araucanía son conflictivos? Se estigmatiza Por lo tanto, a la gente de la zona. Estigmatizar a la región, estigmatizar al pueblo mapuche, eso es lo único que hemos escuchado durante todos estos días en su discurso, como señalar por qué no ocurre en otros lados. Y tiene que ver con la gran extensión territorial que el Estado, con sus diversas formas de gobierno y políticas públicas, le ha entregado a los terratenientes que están a través de la multigremial organizado y a las grandes forestales. Por lo tanto, el desarrollo de las comunidades, de la forma como viven, la convivencia que se genera, obviamente que no va a ser la mejor ni va a ser en la que se genere confianza. Y ahora se agudiza más con establecer en la Araucanía este comando que es prácticamente un grupo armado que ellos tienen para enfrentar los conflictos del pueblo mapuche. Y con esto terminamos con la muerte de nuestro huaychafe Camilo Catrillanca. Y esto es muy lamentable. Entonces aquí se ha sobrepasado los límites y no tan solo, como él dice, han caído mucho. Efectivamente ha sido así, porque las políticas erradas del Estado y los gobiernos de turno finalmente tienen y sostienen a los pueblos indígenas y especialmente al pueblo mapuche que tiene el reclamo con el territorio. ¿Se puede explicar, diputada, usted puede entender de que un plan Araucanía, como se planteó en su momento, tras un acuerdo nacional por la paz en la Araucanía, tenga un componente social? El ministro Moreno estaba haciendo un trabajo ahí social bien importante, pero en paralelo este comando que tuvo formación militar en Colombia, donde teníamos una guerrilla, donde había situaciones de narcotráfico para enfrentar de alguna manera la situación de violencia en la Araucanía. ¿Por qué cree usted de que este plan Araucanía combinó estas dos cosas que finalmente terminaron en esto, en la muerte de Camilo Catrillanca? Porque es la forma irracional que ha tenido este gobierno, que cree que todo se tiene que solucionar con colocar más carabineros a disposición. Ellos solucionan de esa manera, estableciéndole permanentemente a las empresas en la custodia con carabineros, pero de esa manera no se pueden sentar a dialogar. Lo dijo urgentemente y pidió el papá del huaychafe, Camilo Catrillanca, el Lamien Marcelo Catrillanca, al señalar si el gobierno quiere volver a dialogar
por calmar algo de este dolor a la familia, a la comunidad y al pueblo mapuche, tiene que desarticular su frente armado que tiene a través del Comando Jungla y tiene que pedirle la renuncia a su intendente para que ellos puedan asumir también su responsabilidad política, que al momento no hay ninguna palabra de asumirla. ¿Quedaría hasta ahí la responsabilidad política, hasta el intendente Mayol, no pasaría por el ministro Chadwick? Ellos y todas las organizaciones han pedido que la responsabilidad la tiene el ministro Chadwick, pero a lo menos si usted quiere generar un diálogo en la Araucanía y bajarle el nivel a la situación conflictiva que ellos día a día les preocupa y siguen mandando a estas fuerzas especiales a través de su Comando Jungla, lamentablemente no va a haber diálogo. Y por esto se agudiza mucho más. Diputada, usted como representante de las comunidades mapuches, le quería preguntar por la función de Carabineros a la hora de dar a conocer las causas de la muerte de Camilo Catrillanca. Se habló de que estaba involucrado en un delito de robo de vehículos, se habló de que hubo un enfrentamiento a tiros, se habló de que habían cámaras, después de que no habían cámaras, y finalmente la noticia es que se borró la evidencia de lo que allí había ocurrido. ¿Qué le parece ese actuar de Carabineros? Pero eso ha sido una constante de Carabineros, lo vimos en los montajes de la Operación Huracán, lo hemos visto en otras denuncias anteriormente, por los cuales muchas de esas pruebas falseadas, como la que vivió la machi Francisca Linconao, como la que tuvo que vivir y se encuentra en la cárcel hoy día el machi Celestino Córdoba, como la que vivieron todos aquellos que estuvieron involucrados y que se les inculpó por el caso Lusinger Macay, la verdad que la situación que ocurrió ahí tenía que ver precisamente con montaje, pero eso no se pudo probar y por lo tanto el Ministerio Público, la Corte y todas aquellas instituciones que debieran hacer la investigación la hicieron favorable para ellos, y ahora una vez más con la situación de nuestro Huaychafe se agudiza más la situación, y así una forma de operar que ha tenido Carabineros, y por lo tanto ellos están acostumbrados a borrar las pruebas, las evidencias y a generar sus propias pruebas. Pero así falta determinar entonces las reales responsabilidades de estos actos delictuales, entonces. Falta determinarlo en Carabineros. Alguien ocasionó el incendio de la casa de los Lusinger Macay, alguien quemó los camiones y alguien finalmente robó los vehículos en la región de la Araucanía que terminaron con la muerte de Catilla. El caso de los robos de vehículos por lo menos lleva una investigación que debiera terminar no sé en cuánto tiempo, pero no creo que sea más allá de un mes o algo más. Pero el caso del caso Lusinger Macay, si bien hubieran personas condenadas, eso amerita una revisión. Y lamentablemente nuestro Lamien no tienen la posibilidad de demostrar qué fue lo que ocurrió, pero amerita una revisión. Y por lo tanto lo único es el actuar de Carabineros en esta nueva reestructuración que ellos han planteado. Queda claro que nuevamente se va a seguir en sus diversos procedimientos actuando de la misma manera, porque aquí no hay voluntad política de decir ya, desarticulemos este frente armado que tenemos en la Araucanía a través del Comando Jungla. Ahora ellos dicen, nosotros no tenemos ningún comando porque esta fue una invención de los medios, nosotros no instalamos un Comando Jungla, sino que tenemos a Carabineros especializados del GOPE y fueron los que se fueron a capacitar y fueron a entrenarse a Colombia, pero esto es algo que se ha hecho permanentemente, pero ahora se instala con tanqueta, con helicóptero, y lo raro que nadie pueda tener la información real de lo que ocurrió, de los hechos ocurridos ese día. Diputada, ya hay cierto acuerdo en la oposición para que usted sea la encargada de interpelar al ministro del Interior, Andrés Chadwick, que entiendo que ya durante esta semana será la presentación en la sala. ¿Qué le gustaría sacar en limpio a usted de la interpelación al ministro del Interior? El compromiso de una comisión de carácter vinculante donde se puedan sentar los representantes del pueblo mapuche, donde se pueda sentar también el Estado de Chile en su conjunto, y eso significa el Poder Judicial, el Gobierno y también la institucionalidad del Congreso. Esto ya debe llegar a un fin. Aquí la situación de la Araucanía, porque las diferencias que hacen ellos permanentemente tiene que ver con una situación no resuelta y que tiene que ver con la tierra y el desarrollo para las comunidades. Muy bien, pues diputada Emiliana Ullado, le agradecemos enormemente por conversar de este tema junto a nosotros. Muchas gracias.
Ya lo veíamos, hay cierta concordancia en que se deben asumir responsabilidades políticas frente a la muerte de Camilo Catrillanca, allí en la región de la Araucanía. Aquí en la Cámara de Diputados se está preparando una posible interpelación en contra del ministro del Interior para que responda por las acciones que está tomando el gobierno allí en la Araucanía. Esto fue Cámara Acción.